Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber trabajado con los hidruros y los óxidos, vamos a comenzar a trabajar con un compuesto relativamente similar al que teníamos con los óxidos. Y para empezar, vamos a ver cierta similitud entre su nombre, ya que este nuevo concepto lo conocemos como peróxido. ¿Ok? ¿Qué diferencia enorme tiene con respecto al óxido? Pues que en el caso de los óxidos, nosotros utilizábamos el ion O con dos negativas. Sin embargo, en este caso, en el caso de los peróxidos, vamos a utilizar el ion O2 con dos negativas. Es decir, que realmente vamos a utilizar dos iones de oxígeno con una negativa que se van a combinar entre sí de tal modo que en total tendrán dos negativas. Y a través de todo esto podrán establecer enlaces con otro tipo de moléculas o con otro tipo de elementos. ¿Qué es lo importante? Que este O2 no se podrá reducir. Es decir, al igual que podíamos tener otros elementos donde compensábamos dos cargas positivas con dos cargas negativas y podíamos poner simplemente uno de cada, en este caso el ion O2 lo tendremos que aguantar. Lo único que podremos hacer será multiplicarlo hacia arriba, es decir, añadir más iones O2 si fueran necesarios. Pero en el caso de reducir hacia abajo, es decir, de, por ejemplo, tener un ion que nos diera dos positivas y otro que nos diera dos negativas, reducirlo los dos a una cada una, en este caso no podríamos. Vamos a ver algunos ejemplos para que veáis a lo que nos referimos. Por ejemplo, podríamos escribir el peróxido de litio. Es decir, podríamos poner aquí el peróxido de litio. ¿Qué es lo que nos ocurre? Si nosotros escribimos el peróxido de litio, podríamos poner que sería LiO2. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Li tiene más 1 de carga y el O2, en este caso, por ser un peróxido, tiene menos 2 de carga. ¿Dónde está el problema? Que esta molécula no es estable electrónicamente. Por lo tanto, aquí tendríamos que poner un 2. Y entonces ahora sí que tendríamos aquí más 2 y aquí menos 2 y lo podríamos tener. ¿A qué nos referimos con que no podemos simplificarlo? Pues que nosotros no podemos decir aquí ahora, bueno, pues elimino una partícula de cada y digo LiO. Esto no es posible. Este concepto no existe. ¿De acuerdo? Hay que tenerlo muy en cuenta. Es muy importante que lo consideremos porque si no lo estaremos escribiendo mal. ¿De acuerdo? Sin embargo, si tuviéramos otro tipo de compuesto, el cual tuviera una carga que sí que fuera equivalente, por ejemplo, podríamos poner el peróxido de magnesio, que en este caso tendríamos MgO2, como este ion sabemos que tiene menos 2 y este sabemos que tiene más 2, pues simplemente lo podríamos determinar de esta manera. Podemos comprobarlo en la tabla, ¿de acuerdo? He conseguido una tabla que es un poquito más completa que la que habíamos utilizado hasta el momento, de tal manera que aquí podemos ver perfectamente que ese ion magnesio tiene más 2. Y aquí, como podéis ver, el oxígeno puede tener menos 2 o menos 1 en el caso de los peróxidos, tal y como estamos trabajando en este momento. ¿Ok? Por tanto, como podemos ver aquí, este ion sí que sería estable, porque, repito, cada uno de estos oxígenos tiene una carga negativa. De la misma manera, nos ocurriría en aquellos elementos que tuviesen más de una posible valencia. Es decir, por ejemplo, puedo venir aquí, cojo el plomo que tiene valencias más 2 y más 4 y podría determinar el peróxido de plomo 2, escribiéndolo en nomenclatura de Stock, y el peróxido de plomo 4. ¿Ok? ¿Cuál sería la diferencia? En el caso del peróxido de plomo 2, sabemos que el plomo ha de tener valencia 2. Es decir, tendríamos PbO2, en este caso, como aquí tenemos menos 2 y aquí tenemos más 2, este ion es estable. ¿Ok? En el caso del peróxido de plomo 4, tendríamos de nuevo PbO2, pero aquí tendríamos más 4 y aquí tendríamos menos 2.
Por tanto, en este caso no tenemos estabilidad dentro de nuestra molécula. Por tanto, lo que tendremos que hacer aquí será, en vez de poner O2, pondríamos O4. Y entonces tendríamos un más 4, porque recordamos que cada una de las partículas tiene simplemente un menos 1 a la hora de determinarlo. ¿De acuerdo? Y esto nos podría seguir ocurriendo con cualquier otro tipo de elemento. Es decir, por ejemplo, venimos aquí y podríamos coger cualquier otro elemento, por ejemplo, el que tendríamos aquí con el carbono. Sería exactamente lo mismo, con más 2 y con más 4. Por ejemplo, podríamos decir peróxido de carbono 2 y peróxido de carbono 4. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que el peróxido de carbono sería CO2 y como en este caso tendríamos que aquí tendríamos ese más 2 y aquí ese menos 2, pues básicamente sería como se formaría. Y sin embargo, en el caso del peróxido de carbono 4 sería CO4, porque aquí tendríamos más 4 y aquí tendríamos menos 4. ¿Vale? Mucho cuidado porque puede parecer que esto sería el dióxido de carbono, lo cual también es cierto, pero en ese caso aquí estaría actuando con más 4 y aquí con menos 4. Esa es la diferencia, de que tenemos dos compuestos los cuales se formulan de la misma manera, pero realmente son compuestos distintos dependiendo de la valencia que tenga cada uno. Porque aquí tendríamos ese más 2 que hemos visto y aquí ese menos 2 para cada una de ellas. Por tanto, como podéis ver, podemos formar diferentes tipos de peróxidos según las valencias que tengamos. Esto nos podría ocurrir con cualquier otro elemento que tuviésemos por aquí. Por ejemplo, tenemos aquí el fósforo, que puede adquirir más 3 y más 5. Es decir, podríamos poner peróxido de fósforo 3 y peróxido de fósforo 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que el peróxido de fósforo sería básicamente O2 y en este caso la P. ¿Dónde está el problema? Que el fósforo aquí tiene más 3 y el oxígeno aquí tiene menos 2. Por tanto, tendríamos que poner 2 partículas de fósforo para que esto fuera más 6 y 3 partículas de O2 para que esto fuera menos 6. Por tanto, lo que tendríamos que poner sería P2O6. Esta sería la manera de formular el peróxido de fósforo 3. Y en el caso del peróxido de fósforo 5, pues sería lo mismo. Sería PO2, aquí tendríamos más 5 y aquí tendríamos menos 2. Por tanto, la forma de hacerlo sería poner 2 partículas de fósforo para que esto fuera más 10 y 5 partículas de O2 para que esto fuera menos 10. Es decir, que sería en este caso simplemente P2O10. ¿Vale? Y a esto es a lo que nos referíamos antes, que aquí no podemos decir que esto es igual a PO3 y esto no podemos decir que es igual a PO5. Esto es totalmente erróneo. Yo no puedo reducir, pero sí que según las valencias puedo aumentar. Entonces, chicos, aquí tenemos un nuevo compuesto, el cual es un poquito más complicado de encontrar, ya que en algunos casos, como hemos visto aquí, nos puede dar ciertas complicaciones. Pero bueno, según vayamos trabajando con cada uno de ellos, veremos que realmente no son tan complicados de entender. Como en todos los ejercicios, simplemente es cuestión de practicarlos mucho y al final terminan saliendo. De todos modos, ya os digo, este concepto es relativamente nuevo, es un poquito más complejo por tener en cuenta este ion O2 con dos negativas y el estar acostumbrados más bien a los óxidos que teníamos hasta el momento. Pero bueno, como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádnoslo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.